tal como están? Espero que estén muy bien. Hoy en el área de matemática estaremos tratando el tema pirámide, conceptos, clasificación, área lateral, área total y volumen. Pirámide. Una pirámide es un poliedro cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que coinciden en un punto llamado cúspide o vértice. Entonces sería esta la parte de cúspide o vértice. Cara lateral, apotema de la pirámide, que se representa con mayúscula AP, y apotema de la base AP minúscula. Arista de la base y base. Una pirámide recta cuando sus caras laterales son triángulos isósceles o equiláteros congruentes. De los contrarios se dice que es oblicua. Además, una pirámide es regular si es recta y tiene por base un polígono regular. Si no cumple estas condiciones, es irregular y la pirámide se clasifica según sus polígonos de base. Y tenemos aquí que puede presentarse los polígonos de base: pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal. Aquí observamos el pentágono y hexagonal. Bien, estos son los polígonos que se puede presentar en situaciones problemáticas. Área lateral es la suma de todas las caras laterales de la pirámide y se resume de esta forma: es igual, área lateral es igual a perímetro de base por apotema de la pirámide sobre 2. Base, en caso del cuadrado, es apotema de base L sobre 2. En caso del triángulo equilátero es L raíz de 3 sobre 6. En caso del hexágono regular es L raíz de 3 sobre 12. Esto va a depender dependiendo del área lateral, si es cuadrada, triángulo o hexágono, es lo que se aplica esta fórmula para el despeje del apotema de base. Área total. El resultado de sumar en las áreas de todas las caras de las pirámides, es decir, la suma de área lateral es la área de base. Y tenemos aquí, resumiendo, sería entonces área total es igual a área lateral más área de base. El volumen de una pirámide corresponde a la tercera parte del volumen de un prisma de igual base y altura de la pirámide. Entonces sería de esta forma: área de base por altura sobre 3. Tenemos las actividades de inicio, donde dice: resuelve las siguientes situaciones problemáticas. Un monolito piramidal de base cuadrangular mide 12,96 metros cuadrados de área de base y 2,4 de altura, y calculo el área total, es lo que nos pide. Aquí nos da como dato que tiene un base cuadrangular. Entonces tenemos como dato área de base 12,96 metros cuadrados, la altura que es 2,4 metros, área total es lo que no sabemos y eso es lo que vamos a investigar. Bien, entonces la fórmula del área total es área lateral más área de base. Bien, no tenemos lo que es área lateral, pero sí tenemos área de base. Entonces tenemos que despejar área lateral, y área lateral es perímetro por apotema del pirámide sobre 2. Aquí nuevamente no tenemos lo que es perímetro de base y tampoco no tenemos lo que es apotema del pirámide. Entonces tenemos que despejar nuevamente estos dos. Bien, perímetro de base es igual a 4 por L, porque es cuadrangular, entonces 4 por L. Y área de base es igual a lado al cuadrado.
Entonces tenemos área de base como dato, 12,96 es igual a L elevado al cuadrado. Esto reemplazando, o sea, ubicando bajo la raíz, obtenemos 3,6 metros. Entonces aquí ya tenemos lo que es lado. Para hallar el perímetro es 4,4 por 3,6, multiplico y obtengo 14,4 metros de perímetro de base. Y aquí tenemos que hallar el apotema del pirámide, que sería entonces altura al cuadrado más apotema de base elevado al cuadrado. Tenemos entonces los datos en donde vamos a hallar lo que corresponde a apotema de base, 3,6 sobre 2. Divido y obtengo 1,8 metros. Aquí entonces lo que hago es ubicar bajo raíz y lo que acabamos de despejar, que es 1,8, es lo que ubico aquí elevado al cuadrado, y 2,4 que tenemos de datos elevamos al cuadrado. Y nos resulta como resultado de la raíz de 9, 3 metros de apotema de pirámide. Entonces ahí ya tenemos lo que es 3 y 14,4, multiplico, luego divido y resulta 21,6 metros cuadrados. Ahora sí ya tengo lo que es área lateral y procedo a sumar con 12,96, que sería esta. Entonces sumo y obtengo 34,56 metros cuadrados en área total. Como es área lateral la pregunta, entonces el área total es 34,56 metros cuadrados. El B dice: determino el área lateral de un pirámide regular y su apotema mide 8 metros y su base es un pentágono cuyo lado mide 5 metros. Bien, tenemos los datos. Área lateral no sabemos, área del pirámide tenemos 8, apotemas del pirámide tenemos 8 metros y su lado que es 5 metros. Bien, nos pide área lateral, perímetro de base por apotema del pirámide sobre 2. Entonces tenemos que despejar nuevamente lo que es perímetro de base. Entonces 5 por L, porque nos dice que es un pentágono, entonces multiplico por 5. Entonces ahí perímetro de base es igual a 5 por 5, porque aquí tenemos de dato de L que corresponde a 5. Entonces multiplico y obtengo 25. Luego, para hallar el área lateral, multiplico 25 por 8 sobre 2 y obtengo área lateral es igual a 100 metros cuadrados. Bien, aquí ya tenemos lo que es área lateral. El C dice: una plantera colgante de forma piramidal de base triangular equilátero tiene una altura de 15 centímetros y un perímetro de base de 30 centímetros. Calculo cuántos decímetros cúbicos de arena se necesita para llenarla. Bien, tenemos aquí los datos y ubicamos que dice que tiene de altura 15 centímetros, de perímetro de base de 30 centímetros y el volumen lo que es lo que vamos a hallar. Entonces el volumen, la fórmula del volumen en este caso es triangular, entonces se procede a dividir entre 3. Entonces área de base por altura sobre 3. Bien, tenemos lo que es altura, pero no tenemos lo que es área de base, entonces procedemos a hallar L elevado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Perímetro de base es igual a 3 por L. ¿Y cuánto es L? No tenemos, entonces es 30, es igual a 3 por L. Lo que hago es reemplazar el valor de perímetro de base, porque el valor de perímetro de base es 30, es igual a 3L, para obtener el valor de L. Entonces L es igual a 30 sobre 3, o sea, este 3 está
multiplicando y pasa dividiendo. Entonces obtengo el valor de L. L es igual a 10 centímetros. Entonces procedo a reemplazar, ya que tenemos L, entonces procedo a reemplazar 10 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces esto se obtiene 43,3 centímetros cuadrados de área de base. Ahora sí procedo a multiplicar por la altura, que es 15 sobre 3. Solamente es reemplazar los datos ya obtenidos y resuelvo el volumen, que es 216,5 centímetros cúbicos. Como está en centímetros cúbicos, se procede a dividir en 1000 para obtener en decímetros cúbicos. Entonces sería 0,2165 decímetros cúbicos. Resuelvo los siguientes problemas. A. Determino el área lateral y área total de las siguientes pirámides. Tenemos el dato, solución, y tenemos aquí los datos del área lateral, de base, que es, y una de las aristas, que es 6 centímetros. Y nos pregunta el área lateral y total. Bien. Y también tenemos aquí los datos de 9 centímetros, el apotema de 4,13 y L de 6 centímetros, que sería uno de los lados. Entonces procedo a aplicar la fórmula, en donde tengo perímetro de base, no tengo, entonces tenemos que despejar nuevamente. 5 por L, multiplico y obtengo 30 centímetros. Ahora sí podemos hallar área lateral, multiplico, divido y obtengo 135 centímetros cuadrados. Área total, procedo a sumar. Como no tengo área de base, primeramente tengo que despejar otra vez área de base. Entonces sería 30 por 4,13 sobre 2. Y obtengo 61,95 centímetros cuadrados de área de base. Esto sumo con el área lateral, que es 135, y obtengo de área total 196,95 centímetros cuadrados en área total. Bien, entonces aquí ya tenemos lo que es área lateral y área total. El B dice, hallo el área lateral y total de un pirámide hexagonal regular, sabiendo que un lado de la base mide 20 centímetros y la altura mide 10 centímetros. Entonces, tenemos los datos, nos pregunta área lateral, total y lado. Tenemos 20 centímetros, 10 centímetros de altura, y procedemos a aplicar la fórmula del área lateral, en donde debemos de despejar el perímetro de base, que sería 6 por L, entonces sería 6 por 20, porque tenemos L. Entonces multiplicamos por 6, y 6 porque dice que es hexagonal. Entonces multiplico por 6 y obtengo 120 centímetros. Para hallar el apotema del pirámide, entonces lo que hago es reemplazar los datos, y reemplazo. Primeramente tengo que hallar el apotema, entonces lo que hago es reemplazar L por raíz de 3 sobre 2, entonces aquí sería 20 ya, porque tengo aquí de datos 20. Y obtengo 17,32 centímetros. Esto es lo que voy a elevar al cuadrado, también el 10, y luego sumo. Y por último sacamos la raíz y obtengo 20 centímetros. Ahora sí, podemos hallar área lateral. 120 por 20 dividido 2, obtenemos 1200 centímetros cuadrados. Área lateral. Ahora procedemos en área total, en donde primeramente tenemos que hallar área de base, perímetro de base por apotema. Entonces sería 120 por 17,32
32 sobre 2 y obtengo 1039,2 centímetros. Esto es lo que ubico en área de base, sumo con 1200 y obtengo área total de 2239,2 centímetros. El C dice determinó el volumen de la pirámide. Tenemos el dato y aquí observamos que tenemos de área lateral 5 centímetros, los lados que es 8 porque es cuadrangular. Y nos pide el volumen, entonces tenemos los datos 5 centímetros de área de apotemas de pirámide y L de 8. Entonces, primeramente tenemos que despejar área de base L elevado al cuadrado. Entonces, esto sería 8 al cuadrado y obtengo 64 centímetros cuadrados. Pero también tengo que hallar el apotema del pirámide. Entonces, reemplazo los datos y obtengo 4 centímetros. Esto es lo que voy a ubicar aquí. Resto, elevo al cuadrado, luego hallo la raíz. Y tenemos 3 centímetros, luego reemplazamos los datos ya que tenemos y obtenemos de volumen 64 centímetros cúbicos. Hasta aquí el contenido de hoy.